En este video les hablaré sobre los ciclos. ¿Qué es un ciclo? Un ciclo es una secuencia de instrucciones que se van a repetir continuamente hasta que se cumpla cierta condición. Los ciclos son útiles en caso de que queremos trabajar con tareas que son repetitivas y que son secuenciales. Debemos evitar el uso de los ciclos infinitos, ya que estos son ciclos que carecen de una condición válida de salida. Esto se traduce en un programa que nunca termina y un programa que puede afectar el rendimiento de la computadora. Cada pase que hacemos a través de un ciclo es conocido como una iteración. Existen varios tipos de ciclos. Primero, los ciclos controlados. Establezco una condición para saber cuándo termina el ciclo. Los ciclos que se basan en rangos numéricos y los ciclos que se basan en un iterador. Ahora les voy a explicar las distintas categorías de ciclos que hay en Python. Primero tenemos el ciclo while. El while ejecuta una sentencia hasta que se cumpla cierta condición. En el ejemplo pueden ver una variable x cuyo valor al inicio es 0 y se va a ejecutar un ciclo hasta que x sea igual o mayor que 3. Si la condición de ese ciclo se cumple, entonces imprimiremos sigo en el ciclo e incremento el valor de la x hasta que logremos salir del ciclo y se imprime el mensaje hasta luego. Voy a explicarles en detalle qué nos ocurre en un tipo de programa como este. En la segunda línea ven que dice while x es menor que 3. Quiere decir en este momento que 0 es menor que 3. Esa condición es cierta. Por lo tanto, él imprime sigo en el ciclo y x en lugar de ser 0 ahora valdría 1. Vuelvo a la línea del while y pregunto, 1 es menor que 3. Eso es cierto. Por tanto, imprimo, sigo en el ciclo, aumento x a que sea 2 y pregunto nuevamente, ¿es 2 menor que 3? Eso es cierto. Por tanto, imprimo el mensaje, sigo en el ciclo, aumento a 3 y pregunto, ¿es 3 menor que 3? Eso es falso. 3 no es menor que 3. Por lo tanto, no entra el bloque de ejecución del while y lo que hace es ir a la siguiente sentencia global, que en este caso es print hasta luego. Otra variante que tenemos del while es el while else. Las sentencias que están en ese grupo de else se ejecutan después de salir del ciclo. En el ejemplo que teníamos anteriormente, lo único diferente que hice fue incluir el print hasta luego dentro de un else. Esto quiere decir que cuando yo termine de ejecutar el ciclo while, él va a ejecutar lo que está dentro del else y luego de eso él va a ejecutar la siguiente sentencia global. En este caso, la diferencia entre este ejemplo y el anterior es que en este ejemplo, si yo pongo en comentarios todos los elementos de este ciclo while, incluirían desde la línea que dice while x menor que 3, 2 puntos, hasta la línea que dice print hasta luego. En el ejemplo anterior, si yo pongo en comentario todo el bloque while, sería únicamente el while, el print sigo en el ciclo y en el aumento de la variable x. La sentencia global print hasta luego se mantendría sin comentarios. La siguiente categoría importante de ciclos en Python es el for. El for ejecuta una sentencia un número específico de veces. En este ejemplo que haré a continuación, me serviré de una lista que se llama languages, cuyos elementos son C, C++, Perl y Python. En la línea siguiente pueden ver que dice for L in languages, 2 puntos. Lo que hace esa variable L es almacenar el elemento específico que estoy recorriendo durante la iteración actual. En este caso, en la primera iteración, L vale C, y lo que hace el for es imprimir el valor de L. Quiere decir que en la primera iteración imprimiría C. En la segunda iteración, L valdría C++ y C++ es lo que se mostraría en pantalla. En la tercera iteración, L valdría Perl y se imprimiría en pantalla Perl. Y en la cuarta iteración, L valdría Python y lo que haría es imprimir Python en pantalla. También podemos utilizar el ciclo for con una función llamada range. En este caso, range nos permite manejarnos con rangos numéricos. Como ven, for x in range 5, 2 puntos, print x. X sería el número, en este caso el entero, que forma parte del rango, que es el principal durante la iteración actual. Range 5 me genera un rango de 1 a 5. Esto quiere decir que imprimiremos los valores de 1 hasta 5. En la primera iteración x vale 1, se imprime. En la segunda iteración x vale 2, se imprime. Y así hasta llegar a 5. Luego de que él cumpla esa condición, es decir, cuando ya x no puede hacer algo que esté dentro de 1 a 5, vaya a ser 6 o un valor superior, sale
sale del ciclo for y continúa con la siguiente sentencia global. Otra alternativa del for es el for else. En este caso, la sentencia de else se ejecuta después de salir del ciclo, aplica de igual manera como les expliqué con el while, y lo único que en este ejemplo imprimiría C, C++, Perl, Python, y al final imprimiría se acabaron y después continuaría con la siguiente sentencia global. Algunas consideraciones especiales dentro de los ciclos son el break, el pass y el else. La sentencia break rompe el ciclo de ejecución y sale del mismo. Es decir, si yo tengo un ejemplo en donde tengo un for y tengo un break en alguna condición dentro del for, si llego a ejecutar ese break, se rompe el ciclo de ejecución y va con la siguiente sentencia global. La sentencia pass no hace ninguna acción, es útil en caso de que quiera evaluar una condición, pero no debo hacer nada en caso de que se cumpla la condición. Y la sentencia else, es importante mencionar que no se va a ejecutar luego de que tengamos un break. Es decir, si yo tengo un while con un else y dentro del while tengo un break, si se da el break, él omite el else y se va directamente a la siguiente sentencia global de mi programa. Recuerden que estoy trabajando con el modo normal de programación de Python. Haré 3 ejemplos. El primero consistirá en crear una lista e imprimir cada uno de sus elementos. El segundo consistirá en un ciclo basado en un rango numérico y el tercer ejemplo en un ciclo condicional. Desde mi editor de texto crearé una lista llamada frutas que contendrá 3 elementos. Fruta es igual a manzana, pera y melón. Ahora recorreré la lista e imprimiré cada elemento de ella utilizando el ciclo for. For f in frutas, print f. Ahora crearé un ciclo for que va a recorrer la misma lista de frutas, pero en este caso utilizando un rango numérico. For x in range, como son 3 elementos, 3, 2 puntos, print frutas x. Cuando lo ejecute, traerá el mismo resultado que el primer ejemplo. Finalmente, haré un ciclo condicional utilizando el while. Para ello, crearé una variable EJ, cuyo valor irá disminuyendo por cada iteración en el while. EJ es igual a 50, mientras EJ sea mayor que 0, se imprimirá el valor de EJ y EJ irá disminuyendo de 10 en 10. Guardemos el fichero como ciclos.py y ejecutémoslo utilizando el intérprete de Python. Para eso necesitamos una terminal o un command prompt de Windows. Python ciclos.py. Veamos y analicemos los resultados. Del primer ejemplo, me trajo cada uno de los elementos de la lista fruta, los cuales son manzana, pera y melón. Del segundo ejemplo, obtuvo los mismos resultados que el ejemplo anterior. Como ven, se repite manzana, pera y melón, que era el resultado esperado. Del tercer ejemplo, se imprimió 50, 40, 30, 20 y 10. Esto quiere decir que EJ estuvo disminuyendo por iteración hasta que no cumplió la condición del while. Buen trabajo. En este video aprendieron cómo funcionan los ciclos en Python, los distintos tipos y los múltiples alcances que pueden tener.